Ajá, una disculpilla. Entonces estábamos con la parte de el tema de pescados y mariscos, rapidísimo, una vez más recapitulando. Pescados justamente son estas partes de los vertebrados marinos que están justamente en ciertas especies que pueden tener una estructura tanto con o sin aletas y escamas, otros igualmente con y sin. El tema de pescados, tenemos pescados magros, pescados semigrasos y pescados grasos. Tenemos también la parte de los mariscos, estábamos justamente en los crustáceos, que son todos los animales que tienen una caparazón, unas tenazas, unas antenas en las cuales se pueden mover. Y tenemos ejemplos como los cangrejos, los langostinos, los jaivas, jaibones, bogavantes. Y estábamos con los moluscos. Los moluscos que tenemos como ejemplos la parte de almejas, mejillones, ostiones, toda esta parte que tiene unas corazas de caparazón como tal, este, que vamos a llamarles valvos o bivalvos. Y bueno, por último tenemos, bueno, por semiúltimo, tenemos a los cefalópodos. Cefalópodos son estos como el calamar y los pulpos. Y aquí hay una cosa interesante en el calamar y los pulpos, porque, bueno, a veces nos referimos al pulpo, en la estructura del pulpo, que tiene tentáculos, y eso es un error. El pulpo no tiene tentáculos, tiene brazos, porque el brazo es el que justamente le permite desplazarse de un lugar a otro. Y la palabra tentáculos, del verbo tentar, sentir, palpar, sí que tiene el calamar. El calamar tiene brazos y tiene tentáculos. Los tentáculos son unas líneas largas con apenas una terminación un poco más amplia en la cual tiene ventosas que puede tentar por donde pasar y tiene brazos para desplazarse. Entonces, es importante que diferenciemos esto. No hay tentáculos de pulpo, hay brazos de pulpo. Tentáculos de calamar sí que los hay. Y esa es una gran diferencia. Y muchas veces mucha gente puede confundirse con eso. Y bueno, por último tenemos a los equinodermos. Y aquí no tenemos información en la parte de lo que te maneja el Canvas, pero sí que te cuento. Los equinodermos son estos animales como los erizos de mar, los caballitos, las esponjas, las estrellas de mar. Y bueno, los erizos de mar, por ejemplo, son estas estructuras cartilaginosas, esponjosas, repletas de sodio, que se alimentan de toda la parte de plancton, de microorganismos y demás del mar. Y bueno, continuando con la parte introductoria de la parte de la primera clase, tenemos la composición química y nutrimental. Hay que entender que todos los pescados, todos los crustáceos, todo lo que son productos del mar, te van a aportar un valor biológico a la dieta nuestra, recordando que el término dieta significa lo que te comes en un día. Hay gente que tiene una dieta balanceada, como seguramente la que ustedes tienen, y hay dietas malas como la mía, que de pronto no tiene un requerimiento suficientemente alto de ciertas cosas o no lo estamos cumpliendo. Pero bueno, el tema del consumo de pescados y mariscos o productos del mar sí que aporta un gran valor biológico a toda esta parte de una dieta equilibrada. Porque bueno, ya dependerá de las personas y sus requerimientos diarios, si hacen o no ejercicios, son atletas, son gente con algún tipo de enfermedades o demás, siempre habrá un requerimiento y el pescado y el maíz y productos del mar aportarán mucho de esto para este tipo de personas. El tema de la grasa en los pescados, recordando un poquito que te contaba acerca de que los salmones, los atunes, el arenque son pescados plenamente grasos, bueno, son muy requeridos para este tipo de dietas. ¿Qué otra cosa? En la preparación y técnicas culinarias, como lo maneja la información, las técnicas culinarias, pues básicamente son aplicables a este tipo de productos, pero sí que tienen una especificación, porque los pescados y los mariscos no tienen una fibra muscular tan desarrollada como lo sería un pollo, un pato, una res, un puerco, bueno, animales cuadrúpedos o terrestres que sí que tienen unas técnicas completamente diferentes y su estructura es diferente. La exposición al calor a los productos del mar es muy peculiar porque la resistencia al calor es muy corta, entonces sí que pueden llegarse a ver afectados si están expuestos al calor demasiado tiempo
pueden cambiar mucho la estructura hasta convertirlos en productos muy complicados del consumo, perdiendo todas las características de suavidad, de tersidad, hasta de sabor. E inclusive la parte húmeda puede llegar a perderse si es que no se maneja una técnica correcta, desde la maceración en dado caso que es un ceviche, por ejemplo, desde la parte del pochado en agua, el tema de la marinación de muchos tipos de productos así. Todo eso puede permearse y puede verse mermado por una mala técnica culinaria. Hay que recordar que una técnica es justamente una actividad que te permite variantes de una tipo de rama de la cocina. Ahora, también te maneja la información un poquito acerca de la importancia y la frescura y la calidad. A ver, aquí vamos a tener siempre muy en cuenta que el producto del mar debe manejarse en la gran mayoría de casos siempre con productos frescos. Y bien, si vivimos en un lugar donde no nos permite tener a la mano productos frescos, sí que podemos nosotros con la parte del conocimiento culinario hacer más longeva esa frescura mediante métodos de conservación, desde el almacenado, la recepción, todo lo que conlleva a la guarda y la conservación óptima de este tipo de productos, es lo que tenemos que hacer. Todo eso lo vamos a ver referido y muy ligado a esta palabra, bueno, a estas dos palabras, que son las características organolépticas. Te quiero contar rapidísimo qué es esto y cómo lo entendemos nosotros. Características organolépticas son las características que definen el estado de frescura de un producto, no de calidad, de frescura y lo manejará la información de Canvas más adelante, pero, por ejemplo, podemos tener un guachinango, un pescado tilapia de no muy alta calidad, una calidad muy media, pero las características organolépticas serán buenas. ¿Qué quiere decir esto? Que las branquias justamente están rojas si las ponemos un poquito abiertas, si pasamos el dedo a contrasentido de las escamas, estarán firmes, no se van a caer con facilidad. Si presionamos la carne del pescado, no va a quedarse hundida, sino que tendrá cierta regresión, que el ojo del pescado estará justamente en la cúpula que caracteriza, no estará vacío, que el olor no será fétido, sino será pues, a fresco como tal. Y bueno, ese es un cúmulo de características que definen que el pescado, pese a que la calidad no es tan alta, está fresco. Y bueno, podemos tener un salmón de alta calidad, una calidad premium, pero que las características son completamente distintas y que todo lo que te conté ahorita sea al contrario. El olor, la escama, la firmeza de la piel, el color que sea muy, muy deficiente. Hablamos de un producto de alta calidad, pero organolépticamente hablando, está pues ya en estado de putrefacción. Entonces, eso es lo que vamos a estar justamente nosotros considerando. ¿Por qué es importante? Bueno, hay productos, como la información de Canvas nos maneja, que vamos a identificar para consumo pronto o consumo fresco o consumo sin cocción, como el tema de la cocina oriental, makis, sashimis, nigiris y demás, que el pescado es plenamente sin ningún tipo de cocción. Y hablamos de que la calidad debe ser sumamente alta y la frescura inclusive debe ser sumamente alta. Cuando de pronto las características organolépticas de un producto ya no están dando para que eso se pueda prestar para un producto así, en una preparación así de que no tenga cocción, sí que podemos ofrecerlo o prepararlo con un método de cocción. Y aquí hablamos de muchísimos. Y la información va a manejarnos que podemos hacer los asados a la parrilla, braseados, podemos justamente escalfarlos, pocharlos, podemos macerarlos en algún tipo de acidificante como el tema de los ceviches o achiles. Y ya los productos que sí tengan esta parte de la frescura muy óptima, sí que podemos utilizarlos para todo esto que te cuento que es sin cocción. Esa es la parte de la identificación de productos. También, bueno, vamos a entrar a otro tipo de temas, que es el conocimiento de nosotros que nos concierne, el conocimiento de la biología. ¿Esto para qué nos funciona? Bueno, nos funciona principalmente para que no nos piquen los ojos en algún tipo de negocio, que tengamos que tener esta parte
del conocimiento, de la estructura, de las características de cada tipo de producto que estamos comprando y bueno, que no nos vayan a picar los ojos. También para cuando aplicamos técnicas de cocción, que sepamos cuáles son las texturas, cuáles son los fluidos, cuál es el cambio de color, el cambio organoléptico, el cambio físico que tiene que, y químico que tiene que tener, y bueno, también la buena manipulación de ese producto para magnificar o maximizar el valor gastronómico y nutricional. Es muy importante que nosotros como chefs, cuando apliquemos la cocción a un producto específicamente del mar, lo hagamos con toda la técnica del mundo porque sí que podemos cambiar químicamente y biológicamente el producto para que nutrimentalmente sea deficiente. Sí pasa que llegamos a sobrecocinar un producto y las proteínas se sobredesnaturalizan. Hay que recordar que las proteínas son cadenas de aminoácidos bien grandotas que se van a desnaturalizar y se van a desnaturalizar por tres factores, por acidificación, por calor y por movimiento. Entonces, por ejemplo, si dejamos macerar demasiado un pescado para un ceviche peruano, la estructura de la carne del ceviche se va a ver afectada por una sobredesnaturalización y ya habremos cambiado completamente la estructura del pescado. ¿Hasta ahorita alguna pregunta, duda? Bien. Continuando con la información, insisto, de la parte primera, para apurarnos, la pesca, como la información nos manejaba, bueno, la pesca en México es sumamente importante y muy, muy, muy abundante porque México tiene una gran cantidad de litoral. Litoral significa costa. Entonces, como tenemos gran parte del litoral en México, que tenemos la gran fortuna de tener justamente dos lados, tanto del el océano Pacífico y el Golfo, pues tenemos gran litoral. Y bueno, tenemos la parte de la pesca responsable y la pesca desgraciadamente irresponsable. Todos tenemos algún tipo de conocimiento sobre pesca irresponsable y eso pues lo va a condenar ciertos organismos. En México tenemos también un tema que es la pesca artesanal. La información es muy clara y te maneja muy bien esta parte de artesanal. Todo lo que refiere a artesanal, adelantando un poco la información, tiene que ver con métodos de ancestrales, con métodos que carecen de maquinaria, que la capacidad de pesca es muy, muy corta comparado con el método industrial. Eso lo hace completamente artesanal. Además de que es proactiva y justamente redunda en el ciclo del crecimiento. Así como pesca, así deja crecer y hay un ciclo que permite justamente esta consecuencia. En México también tenemos a la CONAPESCA, que es justamente la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Es muy importante que sepamos esto porque tenemos un organismo que permite y regula la parte de la pesca responsable en México. También es un organismo que permite, regula la piscicultura, perdón, piscicultura. La piscicultura tiene que ver con toda la parte de el cautiverio, el crecimiento responsable de ciertos tipos de peces y productos referidos al mar, pero con cierto cautiverio para su crecimiento. La ventaja de esto es que tenemos un control de ciertas especies que van justamente creciendo para su consumo, para su venta, para su distribución, para justamente la demanda del país que tiene acerca de pescados y mariscos. Y bueno, también dejando un poco el crecimiento salvaje en los mares y demás. Esto tiene que ver con todos los cautiverios, los crecimientos, la regulación y también la parte organoléptica, porque hay que entender que cuando uno tiene un tema de resguardo animal, pues tiene que estar regulado bajo todos los estrictos dictámenes de conservación, buen manejo de alimentos, buen manejo de alimentación, de todo lo que refiere inclusive a la parte, pues, biológica, ¿no? Que no sean productos infectados, que se manejen bajo estrictos términos veterinarios, entonces van a ser productos de calidad. Como en la carne de puerco, por ejemplo.
En la carne de puerco y res tenemos un organismo que se llama Zagarpa, que da un sello que se llama TIF, TIF. TIF, si tú ves TIF en una carne de algún tipo de producto empaquetado y tiene TIF, cómetelo con seguridad porque esa carne fue regulada, fue vigilada desde el crecimiento de los animales, el sacrificio, toda la parte del el rigor mortis, todo esto que refiere al buen manejo, control de alimentos para que esto sea pues manejable, ¿no? En México la comercialización justamente es muy importante y bueno, la comercialización tiene que ver con la venta y la demanda de productos. México sí que es un país que tiene una gran demanda de pescados y mariscos, principalmente pues donde abundan, ¿no? En las costas. En los estados que son del centro del país, donde justamente carecen de litoral, pues hay demanda, pero no hay tanta demanda porque como justamente no tenemos esta parte de las costas, no somos tan afectos de pronto a este tipo de productos como lo es la parte de la gente que sí está en este tipo de lugares. Aquí la parte de la comercialización tiene mucho que ver con el buen manejo y control de alimentos. La información es muy clara y maneja temperaturas muy acertadas acerca de factores como la cadena de frío. Es muy importante que los pescados y los mariscos, como son productos que manejan una temperatura muy estable en distintas profundidades del mar y demás, sus temperaturas de conservación son muy específicas. Principalmente debemos manejar justamente temperaturas entre los 0, 4, 5 grados para la conservación, para el manejo, para la distribución y que no se rompa esta cadena de frío. Por ejemplo, si hablamos de un congelamiento de 18 grados, menos 18 grados, y queremos nosotros utilizar este producto prontamente, no lo podemos poner al chorro del agua porque vamos a romper la cadena de frío, vamos a atacar. ¿Y qué pasa? En Química Alimentos vimos justamente un deterioro justamente físico, ¿no? Este deterioro físico tiene que ver con este cambio de temperaturas tan drástico. ¿Qué va a pasar? Que las células se van a romper y va a carecer de estructura después ese producto, en estructura, en sabor, en textura, en todo. Entonces, debemos continuar con la cadena de frío, por ejemplo, si está congelado al refri y se mantiene un tiempo determinado hasta que justamente tome la estructura que debe ser para que lo puedas tomar y lo puedas cocinar. ¿Qué otra cosa? El tema de las quemaduras, por ejemplo, por frío, las quemaduras por frío, cuando es un mal almacenamiento en congelación, pueden ver afectado el producto que estamos guardando porque el frío igualmente va a quemar como si fuera el fuego inclusive hasta más. ¿Todo para qué es esto? Es justamente vamos a reducir el deterioro justamente o la descomposición. ¿Para qué enfriamos un producto específicamente, perdón, de productos de pescado así mariscos o productos del mar? Para evitar justamente la proliferación bacteriana. ¿Para qué? Para que justamente evitemos el crecimiento de organismos o microorganismos patógenos. Hay que entender que los patógenos, vamos a hablar de bacterias, protozoos, parásitos, virus y hongos. Entonces, estos requieren el chato. Si se acuerdan que era el chato, estos son siglas, que es justamente comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno, son los que refiere para vivir. Los supermercados en México como tal no siempre son tan viables. Yo siempre en clase física les pongo un video de Costco. Costco es una franquicia americana que creo que todos hemos ido. Costco de Estados Unidos, donde están grabando unos platos en un supermercado de salmones, salmones cortados, y los salmones tienen hebras blancas. Entonces de pronto hay un gusanito que está moviéndose y entra a una de las hebras y se esconde ahí.
y esos se llaman anisakis, son unos parásitos que ahorita vamos a hablar de ellos y que justamente provocan muchas enfermedades. Pero ante el desconocimiento de este tipo de animales, uno pensaría que es parte de la grasa natural del salmón. ¿Y a qué voy con esto? Que lo compraron o estaban en un supermercado de franquicia. Entonces, no siempre es la mejor opción un supermercado, siempre es nosotros revisar cómo está un pescado, un marisco, toda la parte organoléptica, olores, texturas, todo, para que tengamos pues ciertos dictámenes de calidad. En otra parte también tenemos la parte de los cambios físicos y biológicos después de haber pues pescado o haber asesinado algún tipo de producto del mar. Es la realidad, es en el tema gastronómico, pues sí es muy lamentable que pues mueran los animalitos, pero pues, tenemos que hacerlo para poder llevar a cabo nuestra carrera, que es la alimentación humana mediante técnicas culinarias y procesos culinarios pues de alta cocina. Entonces, nosotros tenemos que entender qué pasa después de haber, pues, dado muerte a un animalito de estos. Vamos a ver justamente lo que pasa con todo el rigor mortis, el postmortem. Y bueno, hay una palabra que te maneja la información que es muy interesante, que es la autólisis. La autólisis la van a ver más en panadería, que la masa, por ejemplo, crece por autólisis, que es la degradación enzimática. Todas las enzimas empiezan a degradarse y empiezan justamente a descomponer celularmente ese producto para formar otra estructura. Aquí en la parte, por ejemplo, de los pescados y mariscos hay una disminución justamente del ATP porque ya no hay vida. El pH, que es el potencial de hidrógeno, es el que se cae como tal, y permite la producción de ciertos tipos de bacterias. Y bueno, aquí tenemos cambios microbiológicos, físicos y estructurales. ¿Por qué esto es importante conocerlo? Porque después de esta muerte y de este deterioro normal en el pescado, en el marisco, va a tener una textura de consumo. Esa textura de consumo tiene que ser conservada con frío para que justamente no llegue a proliferar patógenos, entendiendo el tema de que los patógenos y los microorganismos, ya sean infecciosos o no, se van a mantener a raya por las temperaturas bajas. Va a ser mucho menos factible que un patógeno o un microorganismo se reproduzca en temperaturas altas que si lo fuera en temperaturas bajas. Y bueno, eso básicamente es lo que habla la información. ¿Hasta ahorita alguna pregunta, duda? No, todo bien. Bien. Hasta ahorita todo bien. Perfecto. Entonces, continuando con lo mismo, hablamos también acerca de la parte de nutrimentalmente hablando, lo que te aportan los pescados y mariscos, que es muy completo. Te hablábamos de que el pescado y los mariscos son grandes agentes ante una dieta estructurada, una dieta bien equilibrada, porque te aportarán los tres macronutrientes, tanto aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos, especialmente los dos últimos lípidos y perdón, proteínas y lípidos son los que te aportarán un poquito más. Carbohidratos que sí te aportan, pero es un poquito menos. Las proteínas que te aportan los pescados principalmente son de alta calidad y justamente son unas proteínas muy estructurales que sí podemos utilizar para todo lo que refiere al cuerpo humano. El cuerpo humano requiere proteínas para muchísimas cosas y no quiero que entiendan que es solamente para construcción muscular. Eso es lo último que hace el cuerpo humano. El cuerpo humano, si no tuviera músculos desarrollados que cuidar, feliz, porque el cuerpo no entiende de fisionomía, de vanidad, no entiende nada de eso, lo que entiende es de funcionalidad. El cuerpo requiere proteínas para que pueda hacer hormonas, hacer enzimas, hacer otros tipos de compuestos, desarrollar justamente otros tipos de tejidos. Y al último, si le queda y bien te va a provocar la construcción de masa muscular. Claro, si hay una degradación, una ruptura de las fibras anteriormente. ¿Por qué? Porque el tener una masa muscular desarrollada le cuesta muchísimo energía al cuerpo mantenerla viva, mantenerla hidratada con sangre, con toda esa parte, le cuesta mucho al cuerpo. Entonces,
El pescado te va a aportar una gran cantidad de proteínas para todo esto. También te va a aportar toda la parte del complejo B, el grupo B como tal, como B, B1, B2, B3, B12, otras vitaminas A y D, zinc, hablando de los minerales. Es muy interesante la cantidad de minerales que te aporta porque te maneja una gran cantidad de minerales, principalmente los iones. Los iones son este grupo de minerales que perdemos principalmente cuando sudamos. Y tenemos calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, zinc, yodo, selenio. Y todo eso es una gran fuente estructural de minerales para nuestro buen funcionamiento. Nosotros ya hablamos acerca justamente de las características organolépticas y eso la información te lo maneja muy claramente, pero hay que entender que esto tiene que ser muy fácil para nosotros que darse cuenta cuando un pescado o marisco está en mal estado. Es muy fácil de ver, digo, no hay que ser tan perspicaz para darse cuenta que un pescado o marisco está pues en un deterioro, ¿no? Eh, Principalmente en la parte de la textura de los pescados. Si hablamos únicamente de pescados, la textura del pescado es muy delatadora de cómo está. En la parte de los bivalvos, hablando de las almejas, una característica para darte cuenta de que están correctas es justamente si están cerradas. Si están cerradas, tiene que ver que tiene una gran frescura. Si están abiertas o completamente, o semiabiertas o completamente abiertas, eso ya no te lo comas, seguramente está muerto. Y no, debe abrirse cuando está la cocción presente, es cuando debe abrirse. Si están vivas, pues una característica es colocar un poco de sal y la van a tener que ir tras la sal. Si se mueven y demás, están perfectas, están vivas, están bien. Pero es muy importante todo esto. En la parte de los cefalópodos, principalmente pulpos y calamares, que te recuerdo, no tiene brazos, no tiene tentáculos, perdón, el pulpo tiene brazos. Una de las características para identificar la frescura de un pulpo, por ejemplo, es la cohesión o la adherencia de los tentáculos. Si el tentáculo bajo una superficie plana no se adhiere como tal, con firmeza, los tentáculos ya perdieron justamente esta parte de la frescura. Entonces ya no es un pulpo tan fresco. Los colores igualmente, toda esa parte tiene que ver. En el calamar, por ejemplo, cuando el calamar lo limpiamos y le quitamos justamente el diente, como el pulpo, el diente donde pican justamente, y sale con facilidad como un granito, pues ya está un poco pasado. En el pulpo igualmente, debe ser un poco más con resistencia y listo. Y lógicamente que el olor es delatador, pero fidedigno de cuando un producto de estos está por morir, pues ya por pudrirse porque ya está muerto, pero sí que tiene este cuidado. ¿Por qué es tan importante cuidarnos? Porque, bueno, todos conocemos que el peligro principal de los pescados y mariscos bajo un mal manejo y control de alimentos, a veces puede que sea un producto de calidad, un producto que sí se manejó con los métodos adecuados de conservación, pero que cuando estaba llevándose a cabo la cocción no fue la correcta y permitió el crecimiento de patógenos. Y bueno, esto desarrolló justamente una toxinfección. Ya lo habíamos platicado alguna vez nosotros, pero tenemos que hablar de las toxinfecciones. Las toxinfecciones son provocadas por agentes patógenos, perdón, y bueno, te van a provocar ciertos malestares, ciertos síntomas que, bueno, son eh, complicaciones muy severas al sistema digestivo, al sistema circulatorio, al sistema nervioso. Depende de qué tipo de toxinfección hablemos y de qué tipo de origen sea, ¿no? Este. Las intoxicaciones a veces no son también por el tema de que sea meramente un producto en mal estado. Hay gente que es alérgica a los mariscos sin que haya tenido que comer un producto en mal estado. ¿Cómo funciona esto? Tu cuerpo es sabio y a veces no. Entonces el cuerpo decide cuando algo le cae bien y cuando le cae mal. Cuando le cae bien, pues no pasa nada, ¿no? Cuando algo que le cae mal, no hay forma de que le guste. Básicamente, a la gente que le pasa esto es como con el camarón, no está en mal estado, está bien,
pero el cuerpo decide, ¿sabes qué? Consideramos que el camarón no es para nosotros, no nos gusta, no nos cae bien, y empieza a detectarlo como un elemento negativo y libera una cosa que se llama histamina. Entonces, la histamina va a provocar estos efectos de malestar, de erupciones en la piel, de hinchazón, de complicaciones para respirar, y esto justamente se le conoce como una intoxicación. ¿Y tú qué haces? Tomas un antihistamínico. Entonces, hay intoxicaciones de forma, digamos, inocua, hay intoxicaciones por toxinfecciones. También tenemos la parte de los anisakis. Los anisakis son esos parásitos que son, híjole, son un cáncer en la parte de los pescados y mariscos, principalmente en los pescados porque la fibra muscular es mayor, es más larga, hay más espacio y lamentablemente si nosotros encontramos, por ejemplo, un roqueado de atún, que roquear es justamente diseccionar todas las partes del atún para su consumo. El roqueado se arroja una parte del roqueado anisakis, todo el pescado está infectado, todo. Eso ya no hay forma de echarlo para atrás, todo está infectado. Entonces, todo eso va a estar, pues, para la basura. No se puede consumir. El anisakis es un parásito bien complicado, es casi igualitario a la Taenia solium, que es la solitaria, mal llamadamente solitaria en la carne del puerco. Entonces, sí es muy complicada de erradicar, es muy complicado de manejar y cuando hay un mal manejo, consumo constante de anisakis, pues la proliferación es muy constante y va a ser muy complicado la erradicación. Causa muchísimas complicaciones al consumidor. Y bueno, cuando hay un mal manejo de temperaturas, principalmente, pues esto prolifera de una forma bien cañona. Hasta ahorita alguna pregunta, duda que tengan. No, todo bien hasta ahorita. Creo que no se escuchó, ¿verdad? No, no, no se escuchaba. Ah, ahora sí ya. Ok. Aquí te estoy compartiendo la parte de lo que tenemos que ver en el apartado 3. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve bien. Bien, esa información es la que ya seguramente están viendo, es la que estamos por tomar. Y bueno, aquí vamos a hablar de las categorías de pescados. Vamos a hablar de pescados redondos, pescados planos y un poquito de las diferentes similitudes clave para justamente entender cómo es el desarrollo de los pescados. Esto ya es un poquito más amigable, ya no hay tanto tecnicismo ni información, porque, bueno, son básicamente cosas visualmente atractivas, ¿no? Que son justamente figuras, características, ciertos colores que podemos diferenciar algunos pescados de otros. Entonces, esto es lo que en teoría tienen ustedes que repasar y bueno, vamos a ver solamente lo que digamos no esté quedando como completamente claro, ¿verdad? De esta parte. Aquí, como nos cuenta, pues todos tienen un hábitat diferente, justamente, y esto va a provocar que el hábitat sea la consecuencia del sabor y la textura. Por ejemplo, el bacalao crece en las aguas de Noruega. Noruega es un país completamente frío que como nadan en aguas muy frías, solamente en la temporada de invierno, que es entre octubre hasta diciembre, como se iguala un poco la temperatura de la superficie, es que el bacalao puede subir un poco más y permite su pesca. Pero el bacalao, como es un pescado que nada un pez, perdón, que nada en aguas tan frías, tiene que ser conservado muy rápidamente y es por eso que lo conservan en sal. Y la sal justamente no permite la degradación y permite la conservación de este producto. Y es que su sabor será pues, obviamente pues, salado. La fibra muscular será conservada, será más dura, hasta que lo empecemos a cocinar para un bacalao a la vizcaína y demás, pero tiene que ver con el hábitat. Un salmón, como te conté al principio, el salmón nada a contracorriente en aguas muy frías y es por eso que la fibra muscular del salmón está completamente desarrollada. Otro factor, por ejemplo, es el tema, aquí en México se llama botete y allá en Japón se llama fugu, que es el pez globo, que este pez globo de pronto se lo comen y hacen sashimi y pues es
mortal para mucha gente, pero no es la misma especie. Este fugu tiene una cosa que se llama tetrodotoxina, que es una toxina fulminante, peligrosísima, y el mexicano sí que tiene parte de toxinas, pero no es esta toxina en específico, no es tan venenoso como el de Japón. Y todo igualmente tiene que ver por el hábitat, todo va a cambiar. Eso en muchas ramas de la gastronomía se entiende y se maneja. Por ejemplo, en vinos, en la enología, le llamamos terroir. La terroir son las características organolépticas del ambiente donde crece la vitis. Y sabremos que la uva de Burdeos, Merlot, será diferente a la uva Merlot de Chile o de Uruguay o de Argentina. Son la misma uva, la misma varietal, pero crece en formas distintas y el sabor es distinto. Aquí nos maneja una tabla interesante, justamente donde maneja tres factores como aspecto, pescados redondos y pescados planos. Eso es muy importante que lo sepamos para que justamente podamos no dejar de lado ciertas características que refieren a ciertas especies, ¿no? Aquí también tenemos la forma de ojos, hábitos, movimiento, carne, preparación culinaria, maridaje, contenido graso. En el maridaje yo honestamente no le haría tanto caso porque siempre se puede dar muchas más variantes, muchas más variantes. Más que otra cosa, yo te lo recomiendo que lo aprendan para el tema, por ejemplo, cuando quieran trabajar para cocinas como la halal, la cocina halal, que es la cocina de los musulmanes, o la cocina kosher, que es la cocina judía, que tienen ciertas restricciones de religión, como lo es la Torá, el Talmud, el Tanaj, el Corán, que no permiten ciertas cosas y es muy importante que tengamos estos tipos de variantes de información, específicamente en productos del mar, que no pueden comer ciertas cosas y otras sí. Adelantadamente te cuento, no pueden comer nada de marisco, solamente pueden comer pescados que tengan aletas y escamas. Y eso es muy importante que sepamos. Por ejemplo, un atún, pues no lo pueden comer, sí que tiene aletas, pero no tiene escamas. Entonces, eso sí es como muy importante que los conozcamos. Y a veces nos puede salvar hasta un trabajo conocer esto porque pues esa gente es muy recalcitrante en sus religiones. Aquí también maneja esta parte de categorías de pescados y aquí vamos a entrar un poquito, lo contábamos hace un ratito, acerca de moluscos y crustáceos, cefalópodos y aquí también nos está faltando un poco de los equinodermos, que siempre es importante. No es tan consumido, pero sí llega a tener cierta demanda, ¿no? De pronto los erizos de mar sí son demandados y así. Este, aquí también vamos a encontrar el tema de el colesterol y vaya que el colesterol tiene mucho impacto, hay gente que le tiene mucho miedo y el colesterol vamos a entender que es una sustancia sérica que está presente en las células y que vamos a manejarlo como bueno y malo o alto y bajo. Y eso vamos a manejarlo como HDL y LDL, que son lipoproteínas de alta y baja densidad, como colesterol bueno y malo. ¿Hasta ahorita alguna pregunta, duda que tengan? No, hasta ahorita todo bien. Rápido, pero así más o menos voy entendiendo Sí, sí, me imagino. Digo, eso solamente es muy la introductorio. introducción. Ajá. Ajá, yo mañana, Ok, yo, no, no, está bien, está bien. voy ¿cómo se llama? A continuar con ustedes igualmente, pero ahorita solamente fue como para recapitular lo primero. Esto de la tercer parte. Pues ya les va a tocar a ustedes como tal el tema de estudiarlo y las dudas y preguntas, por eso les pedí en el grupo que las dudas y preguntas que tengan acerca de esto, las anoten y listo. Y la siguiente clase que vamos a vernos, un poquito más específico para esta parte del 3 ya que tengan como que muy centradas las dudas. Ah, de los moluscos no entendí esto, de los crustáceos no entendí esto. El tema del zinc, por ejemplo, ¿no? O en la parte de la estructura física de algún pescado no entendí esto. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase.
Además de ver, o sea, vamos a ver el repaso de esto, de lo que no se entendió y de la actividad, obviamente, y aparte el tema del 4. Y pues así es, va a ser básicamente eso. Igualmente, de la siguiente clase, si tienen alguna pregunta, duda acerca de los primeros temas que se vieron, acerca de la pesca, de las características organolépticas, de los patógenos, de ciertas temperaturas, de cosas así, pues con mucha confianza me lo dicen para tenerla presente y que pues se pueda pues abordar, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente, insisto, la parte del 3 en la parte principalmente de las dudas y la actividad, en dado caso que la actividad no sea muy clara, pueden mandar mensajito al grupo sin problema y yo te los contesto. Muy bien, está perfecto. ¿Las actividades ya están en la plataforma? ¿Ya ¿Ya está en están la habilitadas? plataforma? Sí, sí, ya. Se supone que ya y si no me mandas mensajito ya las activamos. Se me hace que no. Bueno, a mí no me han aparecido, pero Voy a ver entonces si ya deberían hoy estar sin problema. Sí, creo que no, ¿eh? creo que sí se escuchó o no. Ah, ¿me repites? Digo que a mí no me han aparecido en la plataforma, pero a lo mejor sí, sí están ya habilitadas, no lo sé. Ahorita Deberían, reviso y si no de- mando mensaje al grupo. ajá, deberían estar habilitadas. Si no, déjame revisar hoy, dame hasta mañana y ya si no están hoy, me manda mensaje mañana. Ok, va que va. Vale. Bueno, pues te agradezco mucho, Meli, un placer verte nuevamente. No, gracias, muchas Nos gracias. vemos el martes, ya, ahora sí, normal, martes. Ok, va que va. Hasta luego, bye. Gracias, bye.